Pues vamos a continuar en nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. El día de hoy estamos arribando a una nueva sección muy ligada con la anterior, pero lo vamos a poder ver a través del estudio en el capítulo 3, versículo 13 y 14, y he titulado el mensaje Haz el bien. Haz el bien. Y queridos hermanos, vivir es un arte, hermanos. Y Dios a través de la fe en Cristo nos ha dado vida, tal como dice su palabra. Una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Y la pregunta es ¿cómo vivirla? ¿Cómo vivir esa vida, esa nueva vida que Dios nos ha dado? Y es practicando el bien, hermanos. No hay más, practicando el bien. La vida cristiana, es decir, la verdadera vida, la que vale la pena vivir, es la que activamente practica el bien. Pero tristemente muchos cristianos han resumido la vida cristiana a una lista de negaciones. A no hacer el mal. No roban, no matan, no bailan, no se divierten, no van a la playa, no van al gimnasio, no esto, no aquello, no el otro, y está bien. Pero si solo resumimos la vida cristiana a eso, a negaciones, mira, seguramente terminarás siendo un poco amargado, rígido y con muy pocos hermanos conviviendo contigo. Y te recuerdo que realmente en el tribunal de Cristo no se recompensará lo que no hiciste, sino lo que hiciste. Por lo tanto, la vida cristiana efectivamente es apartarse del mal, pero es más que eso. Es hacer el bien, practicar el bien. La vida cristiana es vivir piadosamente, es el ejercicio activo del bien, es hacer todo lo que es conforme a Dios, es perseverar en aquello que caracterizó la vida de Jesús en la tierra. El mandato no solo es que dejemos el mal, sino que nos ocupemos en hacer el bien. Vamos a orar y que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Padre, queremos suplicarte que tengas misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, de esta comunidad local, Señor. Te rogamos que hables a nuestras vidas, que tú nos desafíes, Señor, y que podamos ir aún más allá, mi Señor, que podamos disfrutar la vida nueva que tenemos en Cristo, que podamos vivir de una manera agradable delante de tus ojos, Señor. Gracias, Dios, porque constantemente vemos, Señor, que tú nos mandas, Señor, a apartarnos de aquello que no te agrada, pero también, Señor, en tu palabra nos animas, nos alientas, nos exhortas a que hagamos el bien, oh Dios. Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú seas glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu iglesia, Señor, sea edificada. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Vamos a darle lectura a este pasaje. Ahí en el capítulo 3 estamos arribando ya a una nueva sección, les digo, muy ligada con el contexto anterior inmediato y con la carta, definitivamente. Pero hemos hablado ya acerca de la sumisión. Hablamos acerca de la sumisión ante la autoridad civil, en el trabajo, en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia. Damos gracias a Dios por esos temas tan edificantes. Y el día de hoy vamos a leer juntos, quiero que me acompañe, capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño
si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Hermanos, nuestro pasaje de esta mañana está precedido por 5 referencias al mal. Quiero que las puedas observar, si quieres subrayarlas. Siempre es importante, cuando hay una palabra que se repite, enfática, es importante. Observen versículo 9 al versículo 12, en 5 ocasiones tenemos esta palabra, kakos. Obsérvelo, versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal. Versículo 10, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Versículo 11, apártese del mal. Versículo 12, al final, dice, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. O sea, nuestro pasaje está precedido por 5 referencias al mal. Y estas se recogen en la pregunta de Pedro en el versículo 13, la que hemos leído. Es la misma palabra, pudiéramos leerlo de esta manera. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer mal? Esa es la misma palabra que encontramos, es la misma palabra que Reina Valera traduce como daño. O sea, ¿quién es aquel que os podrá hacer mal, que nos podrá hacer daño, si ustedes siguen el bien, si son celosos del bien? Así que las palabras revelan que Pedro, el apóstol, está escribiendo a personas, fíjese bien lo que nos dice el versículo 14. Por tanto, al final, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, que Pedro está escribiendo a personas que tienen cierto temor y que están ansiosas. La palabra mal, esa palabra que tenemos ahí en 5 ocasiones anteriores a nuestro pasaje, y en nuestro pasaje aún la tenemos, y aún al final del versículo 17 vuelve a aparecer. Usted puede verlo, versículo 17 al final, dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, esa palabra mal significa maltratar. Esa palabra significa daño. Esa palabra significa obligar cruelmente, con mala intención. Y en el contexto de la carta de nuestro pasaje, el mal es esto. Obsérvenlo, voy a ir a varios pasajes. 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que, murmuran. Eso es mal. Dentro de nuestro contexto, de nuestra carta, murmurar es algo malo. Y no solamente murmurar tenemos en este pasaje, sino que dice que murmuran de ustedes o de vosotros como de malhechores. O sea que también algo malo es acusar falsamente. Eso es el mal. Murmurar, cuando se murmura de otras personas, acusar falsamente a alguien. En el capítulo 3, versículo 10, también ahí tenemos a lo que se refiere el mal. Dice, apártese del mal, ¿verdad? Y en el versículo 10 tiene la idea de refrene su lengua del mal y sus labios no hablen, ¿qué? Engaño. Entonces, el mal también es la mentira. O sea, murmurar, acusar falsamente, mentir. Observe el 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis. Es decir que también el mal es cuando se amenaza a alguien. Versículo 4:3, capítulo 4, versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, o sea, pecados sexuales,
embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Todo eso es el mal. Todo eso es el mal. Y entonces, queridos hermanos, tenemos que apartarnos del mal. Y nos damos cuenta también que los no creyentes de cierta manera están pensando mal en contra de los creyentes, ¿verdad? Entonces, quiero que podamos entender bien esa palabra mal, porque es algo que se repite constantemente y que dentro de nuestra carta podamos darnos cuenta a lo que se refiere con el mal. Pero también hay una palabra clave en los versículos 3:11 y del 13 al 17, que usted puede también observarla. Observe el versículo 11, dice: apártese del mal y ¿qué? Haga el bien, el bien. Versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El bien. Y lo tenemos de otra manera conjugado, pero es el mismo verbo, agatos, y lo tenemos en el versículo 16, teniendo buena conciencia. Ahí esa palabra buena es el mismo verbo, teniendo buena vuestra conciencia. Versículo 16 hacia el final dice: vuestra buena conducta, buena conducta. Versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. El bien. Y esta sección concluye en el capítulo 4, versículo 19. Vayan al capítulo 4, versículo 19. Observe, dice 4:19 de la primera carta de Pedro: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿verdad? O sea, básicamente, hermanos, aquí encontramos una moneda de dos lados. Por un lado tenemos apartarnos del mal, y eso es algo que Dios manda. Tenemos que apartarnos de qué, de acuerdo al contexto, de murmuración. Tenemos que apartarnos de acusar falsamente, de mentir, de amenazar, de calumniar, de lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, idolatría, de ultrajar. Tenemos que apartarnos de eso, pero también nos dice la Escritura que hagamos el bien. El bien. Ahora, como ya lo pudimos ver, esa palabra se refiere a lo bueno. También se traduce como fanáticos del bien. Se habla de un buen comportamiento. Se habla de una buena conciencia. Se habla acerca de hacer el bien. Y también se inclina hacia aquello que es justo, hacia la justicia. Por eso el versículo, vean el versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos, de tal manera que pudiéramos también traducirlo: porque los ojos del Señor están sobre los que hacen ¿qué? El bien, ¿verdad? Entonces, parece ser justicia sinónimo de bien. Ahora, ¿cuál es el bien del que habla Pedro? Bueno, también podemos verlo a lo largo de la carta, y algo que inmediatamente, que acabamos de ver por varios domingos, es la sujeción. Eso es hacer el bien, estar sujetos. Los ciudadanos a los gobernantes, los esclavos a los amos, las esposas a los maridos, y los que son tratados injustamente a no buscar venganza. Eso es algo bueno. A tener unidad, a tener compasión, a tener amor, misericordia, a ser amigable. Pedro resume todo esto como vuestro buen comportamiento en Cristo. Versículo 16. Nuestro buen comportamiento, nuestra buena conducta en Cristo Jesús. Y el hecho de que hagamos el bien, el hecho de que tengamos una conducta, un comportamiento bueno, queridos hermanos, también tiene una intención evangelística. También tiene una intención evangelística, tal como lo vemos en el 2:12. Ahí es donde comenzó nuestra sección anterior, ¿verdad? Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué hay que vivir de una manera buena, de una manera agradable al Señor?
¿Para qué? En lo que murmuran de nosotros como de malhechores, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, al mirar vuestras buenas obras. O sea, no solamente tienen que ver que nos apartamos del mal, sino también al considerar que nuestras buenas obras, el bien que hacemos, la manera en que nos conducimos, la forma en cómo vivimos, todo eso también tiene una intención evangelística. Entonces podemos darnos cuenta en esta vista panorámica que hemos hecho de este pasaje, que hay un marcado contraste entre el bien y el mal. Por ejemplo, versículo 11, apártese del mal y haga el bien. El creyente debe apartarse del mal, debe de seguir el bien. Y en el versículo 12 nos da la razón, nos da una razón por la cual apartarnos del mal y seguir el bien. La razón es esta: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos ¿a qué? Sus oraciones. Salmo 34, seguramente lo tenía en mente el apóstol Pedro. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y eso es importantísimo, hermanos. Tenemos que tener en mente esto, lo que Dios manda: apartarnos del mal, seguir el bien. Y la razón es porque los ojos del Señor están sobre los justos, porque sus oídos están atentos a sus oraciones, y el Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Ahora el apóstol retoma con el problema del sufrimiento injusto, que aquí se entiende como un problema potencial para todos los cristianos. O sea, todos los cristianos, queridos hermanos, nos vamos a enfrentar en algún momento con el sufrimiento injusto. Observemos cómo en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, tenemos que entender bien este pasaje. Algunos lo han tomado como que nada malo le va a suceder al creyente, y esa no es la idea. Y esa idea se derrumba al siguiente versículo, hermanos. Entonces tenemos que entender qué significa bien ese versículo 13. El versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer mal? ¿Quién es aquel que nos puede hacer un daño si nosotros seguimos el bien? Ahora, esto sigue de cerca el pensamiento del versículo anterior: los ojos del Señor, los oídos del Señor y el rostro del Señor en contra de. ¿Ok? Entonces tómelo en cuenta. Esto que leímos, la pregunta retórica del versículo 13, sigue de cerca el pensamiento del versículo 12. Ahora, fíjense bien. La pregunta puede ser una alusión al capítulo 50 de Isaías. Acompáñenme a Isaías. Isaías, por favor, es un profeta, el primer profeta mayor en el Antiguo Testamento. Allá la tenemos en esa porción, Isaías 50, versículo 9. Fíjense bien, del 9 en adelante. Podemos leer un poquito antes, pero voy a tratar de leerlo. Fíjense bien, voy a leer desde el versículo 7. Si pueden, simplemente levante su vista un poquito. Dice: porque Jehová el Señor, ¿qué? Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Versículo 8, ¿qué dice? Cercano está de mí el que me... ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor, ¿qué? ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay que me haga daño? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, seguramente el apóstol Pedro tiene en mente esto.
Mira, el Señor me ayuda, ¿quién me hará daño? La respuesta va implícita. Esa es una pregunta retórica, es una pregunta que viene inmediatamente después de la imagen de la mirada atenta de Dios. Los ojos del Señor, los oídos están atentos a sus oraciones. Entonces es que la realidad, o lo que se refiere aquí en el versículo 13 de Primera de Pedro, ¿quién es aquel que os podrá hacer mal si vosotros seguís el bien? Hermanos, eso significa que nadie puede dañar verdaderamente a los que hacen el bien por obediencia a Dios. Sin embargo, la idea no es afirmar que habrá una ausencia de sufrimiento, o que no habrá rechazo social, o que no habrá persecución, sino que no hay daño tan grave que pueda separarnos de Dios. Ahora, ¿quiere verlo de una manera gráfica? Vaya a Romanos capítulo 8. Es la misma idea, hermanos. No hay nada. No hay daño tan grave que pueda separarnos del amor de Dios. Observe Romanos capítulo 8. Es exactamente la misma idea, ¿sí? Ningún pasaje de estos está hablando de ausencia de sufrimiento o de persecución. No, para nada de eso. Eso aquí, esta es la tierra, no es el cielo, hermanos. Capítulo 8, por ejemplo, mire cómo hace varias preguntas, tal y como Pedro lo hace en su carta. Pablo aquí en el capítulo 8, mire versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Y eso es riquísimo, hermanos. Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, esto no niega que vayamos a pasar por tribulación. Esto no niega que va a haber espada, que va a haber desnudez, que va a haber hambre, que va a haber problemas. El mismo apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero lo que sí significa es que no hay nada ni nadie que pueda dañar verdaderamente al que hace el bien por obediencia a Dios. No hay daño tan grave que pueda separarnos de Dios. Entonces, hermanos, hagamos el bien. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14, vemos 3 beneficios que te impulsarán a practicar el bien. 3 beneficios que te impulsarán a practicar el bien. El número 1, practicar el bien produce certeza. Practicar el bien produce certeza, ese es un beneficio, produce seguridad. Observe, ¿quién podrá hacer daño al que practica el bien? Ahora, por el contexto inmediato nos podemos dar cuenta que no habla ausencia de rechazo, de persecución o de sufrimiento, toda vez que el versículo 14, queridos hermanos, nos habla acerca de padecimientos. El versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, que bienaventurados sois. Entonces el contexto inmediato nos muestra que esta pregunta
Su respuesta no significa que vaya a haber ausencia de rechazo o de persecuciones o de sufrimiento, sino que ese mal o ese daño va más allá de un maltrato verbal o físico. La pregunta es retórica, es decir, su respuesta es obvia, su respuesta es implícita, y la respuesta es, observe, lo voy a leer: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta es: nadie. Esa es la respuesta. Nadie. Nadie. Ahora, Dios quiere que tú y yo podamos tener certeza y seguridad en medio de este mundo. ¿Y cómo quiere que tú y yo vivamos? Haciendo el bien. Y haciendo el bien produce esa seguridad. Primero, como ya lo vimos en el contexto, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y la palabra justo no solamente es una cuestión de que hemos sido justificados, creo que no habla de nuestra posición delante de Dios, sino justo significa que hacen el bien, que tienen una buena conciencia, una buena conducta en su vida cristiana. Y no solo eso, sino que además los oídos de Dios están ¿qué? Atentos a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Entonces, hermanos, hagamos el bien y tenemos la certeza y la seguridad que no hay ningún daño, que no hay ningún mal que pueda separarnos de Dios. No hay nada, no hay nada. Ahora, hermanos, si nada puede causar un daño duradero a la persona que hace lo que Dios quiere, y ese daño puede incluir persecución, puede incluir enfermedad, puede incluir crisis económica, todo lo que los hombres consideran malo, aún el sufrimiento injusto, porque tal sufrimiento, tal enfermedad, tal crisis puede corresponder a la voluntad de Dios. Observa el versículo 17. El versículo 17 es algo interesante. Nos dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo... O sea, a lo mejor la voluntad de Dios es que padezcamos, hermanos, pero ¿cómo debemos de padecer? Haciendo el bien. Y la carta nos va a hablar mucho acerca de padecer haciendo el bien. Qué tonto sería padecer porque hacemos lo malo, ¿no? Imagínate, no es lo mismo que te digan: mira, ya viste, ese es bien ratero, y sí, ¿verdad? A que hagan una falsa acusación, ¿sí? Es diferente. Entonces el Señor dice: oigan, padezcan haciendo el bien, no haciendo el mal. Entonces, si Dios permite alguna situación en nuestra vida, hermanos, que alguien nos dañe, que alguien nos haga un mal, si Dios permite que haya, no sé, un sufrimiento injusto, si el Señor permite que haya una acusación falsa, si el Señor permite que haya una enfermedad en nuestra vida, si el Señor permite que haya una crisis financiera o económica en nuestra vida, hermanos, aún en medio de todo eso, hagamos el bien. Hagamos el bien. O sea, no hay paro para no hacer el bien. Pastor, usted no sabe lo enfermo que soy. Bueno, ve de qué manera, ¿verdad? Si Dios manda que hagas el bien, Dios te va a dar la gracia, la fortaleza. Dios te va a dar una de otra manera en que tú puedas hacer el bien. Es que yo no tengo nada que dar, hermano. Si tú dices no tengo nada que dar, entonces tu mente está limitada a lo que tienes en tu bolso. Porque uno puede dar mucho más que eso. Uno puede dar palabras de ánimo, uno puede dar palabras de fortaleza, uno puede visitar, uno puede, mandar un texto, uno puede hacer alguna llamada, uno puede, de una o de mil maneras podemos dar mucho. Uno puede darse a sí mismo a otro. Entonces, hermanos, ese es un beneficio, porque al hacer bien nos produce una certeza, una seguridad. Si hacemos el bien de acuerdo a lo que es conforme a Dios, no como Dios, como el mundo lo define, sino como Dios lo define, como ya lo hemos visto, entonces eso me va a producir certeza y seguridad. Yo estoy haciendo el bien, no hay un daño, no hay nada ni nadie que pueda hacerme algo que me separe del amor de Dios. Y eso me da seguridad. Por lo tanto, en última instancia, ese sufrimiento no puede perjudicar al creyente. Lo que se demuestra por el hecho de que aún
Cristo también padeció un sufrimiento injusto, hermanos. Observe el versículo 18, no por algo está aquí. Está hablando acerca del padecimiento injusto. Y si hay un padecimiento injusto, es el de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 18 dice, porque también. Esto significa que podemos identificarnos con Él. Cuando tú y yo sufrimos injustamente, podemos identificarnos con Cristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora, ¿eran de Él los pecados? No, hermano, Él fue impecable. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea que fue un sufrimiento en beneficio de los que le siguen y salió victorioso de Él. Hermanos, no importan todos los dardos de fuego que el enemigo lance. No importa lo que las personas intenten, hagan o digan con el propósito de dañarte. ¿Quién es el que os dañará si sois seguidores, si sois celosos de lo que es bueno? Y la respuesta es, nadie. A los justos no les puede suceder nada malo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados. Romanos 8:28. Es decir, que Dios encamina todas las cosas para nuestro crecimiento, para el bien del cristiano obediente, que ama a Dios, que hace lo que es agradable a Él. Hermanos, siempre viene a mi mente José. No José el vecino, no, José el de la Biblia, hermano. Génesis capítulo 37, ¿no? O sea, sus hermanos, su propia familia no podía hablarle pacíficamente porque él le comentaba a su padre las andanzas de sus hermanos, ¿no? Y después pensaron, ¿cómo nos deshacemos de este? ¿Verdad? Pues bueno, pues vamos a matarlo. No lo maten, esperen, mejor saquemos algún beneficio, ¿no? Vamos a venderlo. Y se va como esclavo, ahí va a Egipto, ahí va José, ¿verdad? Y mire, hermano, cómo Dios lo encamina para bien. ¿Qué no viene y lo compra el secretario de seguridad de Egipto? El Poti. O sea, dale eso, vele eso. Es como si nos vendieran y que nos compre Carlos Slim. No, eso no, ¿verdad? Bien, bueno, no, ¿verdad? Eso fue un comercial. Bien, o sea, ¿cómo al brother le va bien en Egipto, no? Lo llevan a su casa y el tipo llega a ser el oikonomos, llega a ser el administrador de toda la casa. ¿Quién podrá hacerle daño? Y alguien pudiera decir, la vieja esa, la susodicha esa, la esposa del Potifar, ¿verdad? Y va y le dice que acuéstate conmigo, y José hace el bien, no anda en lascivias, no anda en orgías, no anda en lo que vemos aquí en la primera carta de Pedro. Sale corriendo y la mujer le alcanza a agarrar la túnica, hermanos, y se queda con ella y acusa a José con su marido. ¿Habrá daño que nos harán? Sí. ¿A dónde lo metieron? A la cárcel. Y ahí está en la cárcel. Y Dios estaba con él y le da gracia. Y llega a ser el administrador de la cárcel, hermano. De tal manera que el alcalde, no sé, creo que se fue de vacaciones, no sé, ¿verdad? Todo lo dejaba en las manos de José. ¿Podrá sucederle algo malo a José? Sí, el panadero se olvidó de él. Bueno, y de todos, porque después lo mataron, ¿verdad? Pero el copero regresa a su trabajo y pasan algún par de años y de pronto Faraón tiene un sueño. Yo conozco a un tipo llamado, ¿cómo? José, hermanos. Y lo traen, interpreta los sueños de Faraón y es puesto como gobernador de Egipto. Y usted conoce la historia. Hay una gran hambruna, la gente se está muriendo de hambre y de pronto llega su familia, sus hermanos a pedir comida en Egipto de acuerdo al plan que Dios le había dado sabiduría a José a hacer y todo, y total de que ya sabe, se da a conocer a sus hermanos y todavía sus hermanos, fíjense bien lo mentiroso, ¿verdad? Pues como que papá no murió totalmente en paz, hermano, porque pues como que no sabía si tú nos ibas a perdonar completamente. Le dijo José, lo que ustedes pensaron para mal contra mí, Dios lo encaminó para bien. Hermanos, no hay nada que nos pueda dañar para aquellos
que viven conforme al Señor. No hay nada, hermanos. Así que haz el bien, hagamos el bien, porque un beneficio de hacer el bien es que nos da la certeza y la seguridad que no hay daño tan grave que pueda separarnos del amor de Dios. Segundo beneficio, hermanos, hacer el bien produce gozo. Mire, si usted siente bien cuando le dan algo, mejor se siente cuando usted es el que da algo. ¿A poco no? ¿No lo he experimentado? Hermano, en serio, a veces le gustaría que toda la vida estar así, a ver a quién le... ¿Verdad que no? En cambio, cuando usted es el que da, ¿cómo se siente? Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, mejor es dar que recibir, hermanos. Entonces, el hacer el bien produce gozo. Practica el bien, haz el bien, ocúpate en hacer el bien. Mejor es dar que recibir, y si alguna cosa padeces por causa de la justicia, de hacer lo que es recto delante de Dios, mira lo que dice la Escritura, versículo 14, léelo conmigo. Aquí tenemos el segundo beneficio de hacer el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y ya definimos justicia en nuestro contexto. ¿Qué es justicia? Hacer el bien, vivir conforme al Señor, andar como Jesús anduvo. Entonces, si padecemos por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Segundo beneficio, hacer el bien produce gozo. Estoy seguro que Pedro tenía en mente las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Vaya a Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, versículo 10 al 12. ¿Ok? Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. ¿Ok? Y observe, léalo juntamente conmigo. Dice así la palabra del Señor, y observe cómo versículo 10, versículo 11 se repite esa palabra que tenemos ahí en el 3:14, primera de Pedro. ¿Cómo comienza? Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de nueva cuenta, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen y os persigan y digan toda clase de ¿qué? De mal contra ustedes, mintiendo. ¿Y qué dice? Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, practica el bien y eso produce gozo. Cuando vivimos como Dios quiere, cuando hacemos lo que Jesús hizo, también encontraremos oposición, encontraremos sufrimiento, porque las virtudes de un carácter cristiano resultan intolerables para este mundo. Ahora mira, regresemos a nuestro pasaje, y creo que nuestro hermano Miguel compartió acerca de esto. Obsérvelo ahí en el capítulo 3, versículo 8, versículo 9. Estas son virtudes que Pedro elogia. Mire esto. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Dígale eso a un no creyente. Dígale eso a un inconverso. No, si te hacen algo, ponle otra mejilla. ¿Cómo? O sea, me estás diciendo que si alguien habla mal de mí, yo no hable mal de él. Me estás diciendo que si alguien me desafía, yo no lo desafío. En cambio, hermanos, las virtudes del carácter cristiano resultan intolerables a este mundo. Si tú quieres hacer lo que es justo delante de Dios, tendrás que estar dispuesto a recibir críticas. Tendrás que estar dispuesto a recibir señalamientos y aún a ser odiado. Haz la prueba. Vivamos como Dios quiere, hermanos, y la gente no te va a aplaudir. Imagínate en tu trabajo todos bien haciendo ahí sus marrulladas, sus tranzas, y tú no, yo no, y déjenme, pero yo voy a hablar con él a ver cómo te va, ¿verdad? ¿Te van a dar un diploma así como a los de bautismo? No, ¿verdad?
seguramente van a hablar mal de ti, seguramente te van a poner un 4, seguramente, o sea, ¿sabes por qué? Porque vivir como Dios quiere es para valientes, hermanos. Hacer lo que todo mundo hace, eso cualquiera. Cualquiera, hermanos. Hacer las cosas que Dios quiere, aun cuando eso afecte absolutamente todo, eso es para valientes. Ahora, ¿quiere que le dé un ejemplo también del Antiguo Testamento y del libro del Génesis? Antes de José hubo uno que se llamó Abel. Sí, Abelito, ¿verdad? Y ¿sabes? Fue asesinado. ¿Y sabes quién lo mató? Su hermano Caín. ¿Y sabes? Por una simple razón, porque no podía tolerar su justicia. No podía tolerar su justicia y lo mató. Hermanos, cualquier pérdida o mal rato que podamos sufrir no tiene comparación con hacer lo que Dios quiere. Los que de buen agrado practican el bien, que son celosos del bien, como dice aquí en el versículo 13, esa palabra, ¿y quién es aquel que os podrá hacer mal si vosotros son celosos del bien? Ellos conocerán la alegría, ellos conocerán el gozo de la obediencia y la bendición de ser más como Cristo. Entonces haz el bien. Al menos aquí vemos 3 beneficios. El primer beneficio produce ¿qué? Certeza, produce seguridad. Segundo beneficio produce gozo, alegría. Y por último, produce libertad, hermanos. Hacer el bien produce libertad del temor al hombre. Libertad del temor al hombre. Hermanos, ¿quién no se conmovió con las noticias de los últimos días con lo sucedido en Lagos de Moreno? Y si no las vio, ni las vea, por favor. Pero, o sea, de verdad, fue increíble. O del tipo apodado el Tiburón, que le dio una golpiza salvaje a un chico de 15 años en un subway en la ciudad de San Luis Potosí. O las imágenes del feminicidio de Milagros en las calles de Guanajuato. Hermano, de verdad, venía una tras otra. Ahora, hermanos, observa esto. ¿Te imaginas un poco las noticias en Medio Oriente a principios de la era de la iglesia? ¡Extra! Asesinaron a Esteban por predicar el evangelio. ¿Te imaginas eso? O cristianos pierden sus posesiones al tener que salir de Jerusalén para salvar sus vidas o su libertad. Aquí estamos en vivo, Joaquín, informándote que degollan a Jacobo por órdenes del rey Herodes. Noticias como el emperador Nerón acusa a los cristianos de iniciar el gran incendio que ha devorado la gran parte de la ciudad de Roma. Y tú eres cristiano. Ahora Pedro está escribiendo a personas que tienen cierto temor y que están ansiosas por lo que les puede pasar, por lo que les puede hacer. Hermanos, de verdad no sé si andaba sensible, no sé, pero yo estaba escuchando estas noticias y sabes, yo no quería apartarme de mis hijos un momento. No quería apartarme de mis hijos. Pensaba y yo decía, no, yo quiero estar ahí y no quiero dejarlos, quiero estar todo el día con ellos porque no, o sea, no que aparezca un tiburón, que aparezca un tipo simple y sencillamente que está haciendo el mal, ¿verdad? En serio, era tanta mi ansiedad, hermanos, no recuerdo si fue el viernes por la noche a la 1:30 de la madrugada, o sea, ya era sábado, hermanos, estuve derramando lágrimas y tuve que pedirle perdón a Dios por pensar lo ingenuo que era yo de creer que yo podía cuidar a mis hijos de toda circunstancia, que no salir, que estar ahí era lo que tenía que hacer, y le pedí perdón porque entendí, hermanos, que el Señor tiene cuidado de nosotros, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y que no hay nada
que no hay nada que pueda separarnos de su amor. Y que si es la voluntad de Dios y permite cualquier cosa, no hay nada que nos pueda separar de Él. Y por un momento, hay personas como yo que piensan dejar de hacer lo que están haciendo como cristianos para que no sospechen de ellos, que comienzan a tener miedo de salir a las calles por temor de sufrir algún daño, donde ven a todos como posibles atacantes y se están optando por quedarse encerrados en sus casas para no ser blancos de una agresión. No hay algo tan horrible que vivir con miedo. Y cuando hacemos el bien, uno de los beneficios es que Dios trae libertad de ese temor al hombre. Observa cómo termina el versículo 14. Hermanos, la gente que está ahí escribiéndoles Pedro es gente como tú y como yo, que se angustia, que tiene ansiedad, que quisiera, imagínate esa noticia, las noticias que acabamos de leer del siglo I. Sin embargo, dice la Escritura, por tanto, esa es una conclusión, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Lo que Pedro le está diciendo a sus lectores es: si llegan a sufrir persecución, no tengan temor de sus adversarios, ni permitan que les turben. Y recordé las palabras de Jesús en Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en Dios. Los adversarios podrán herir a los creyentes, pero no son capaces de dañarlos cuando Jesucristo está por medio de la fe en sus corazones. Y Pedro parece que está citando a Isaías, capítulo 8. Vayamos a Isaías, capítulo 8, por favor. Ya estamos por terminar. Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, versículo 10, 12 y 13. Observemos. Isaías, capítulo 8, versículo 10. Y nos dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Versículo 12: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. O sea que si hay que tener temor, es temor de Dios, hermanos. Como dice el mismo evangelio, no temas a aquellos que pueden dañar el cuerpo, sino a aquel que puede echar el cuerpo completo en el infierno. Temamos a Dios. Si bien es cierto que Pedro retoma la cita en un contexto histórico totalmente distinto, pero con el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de Pedro? Animar a sus lectores frente a la amenaza, frente al peligro, frente a la situación que puedan estar pasando o que se pueda venir. Así que, hermanos, debemos dejar a un lado el temor de todos los peligros que pueden perturbar nuestra mente y corazón, porque tal temor es contrario a la fe y a una confianza segura, porque no tiene otra utilidad que la de impedirnos cumplir con nuestro deber, y porque es contrario al honor de Dios y al valor de una buena causa. Debemos fortalecer nuestros corazones contra todo temor, poniendo nuestra confianza en Dios, porque no hay nada más por lo que podamos vencer todos los temores y terrores, porque Dios ha tomado esto sobre sí mismo y nos ha ordenado encomendarle nuestra vida a Él, y porque esta confianza y seguridad en Dios se convierte en la fuerza de nuestra alma. Así que, hermanos, sigamos practicando el bien. Haz el bien, haciendo todo lo que es conforme a Dios. Perseveremos en aquello que caracterizó la vida de Jesús en la tierra. Y recuerde, el mandato no solamente es que nos apartemos del mal, sino que sigamos el bien. Vivamos de una manera piadosa y experimentemos la certeza
la seguridad, la dicha y la libertad que solo Cristo da a quienes han puesto su confianza en Él. Así que, hermanos, oremos. Y en medio de esta situación, hermanos, en medio de cualquier situación, recuerda eso. Sigue haciendo el bien, porque los ojos del Señor están sobre los justos, porque sus oídos están atentos a tus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, hermanos, demos gracias a Dios y descansemos, hermanos. Creo que usted puede verlo, esta oposición está desde el Génesis hasta nuestros días. Las cosas no van a mejorar, las cosas no van a cambiar. Cada vez es terrible lo que podemos estar escuchando y cada vez debemos dejar a un lado nuestro temor, sabiendo que nuestra vida está escondida en Cristo. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra esperanza y no hay nada ni nadie que pueda separarnos de su gran amor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos da seguridad. Tu palabra, Señor, nos da certeza, mi Dios. Tu palabra nos da confianza de saber que estamos en tus manos, que tú eres el Dios soberano que tiene cuidado de aquellos que caminan conforme a tu justicia, que caminan conforme a tus ordenanzas, que quieren agradarte con sus vidas, Señor, que hacen el bien, que son celosos del bien. Señor, gracias porque tú estás allí, Señor, y nos cuidas y nos proteges, Señor. Y si es tu voluntad, Padre, que algo suceda en nuestras vidas, tenemos la certeza, Señor, que no hay daño tan grave que pueda separarnos de ti, Señor. Y Padre, al dar, al hacer el bien, al vivir como tú quieres, encontramos gozo y alegría. Pero sobre todo, encontramos el ser libres del temor al hombre. Señor, ¿qué es lo más que nos puede hacer el hombre? ¿Asesinarnos? Señor, cerraremos los ojos y los abriremos en la gloria. ¿Quitarnos alguna pertenencia? Tú eres el que da, tú eres el que quita. ¿Qué puede hacer el hombre? Señor, mejor preocupémonos por agradar y por tener temor reverente a aquel que sí tiene el poder para hacer y deshacer. Señor, permítenos confiar en ti, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Danos paz en medio de esta turbulencia. Danos paz, Señor, en medio de toda esta oleada de maldad que escuchamos, que vemos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Tú eres nuestro ayudador. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a padecer haciendo el bien. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.